Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla sobre un poquito la teoría de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Vamos a compartir la pantalla para que veamos todo lo que tenemos por aquí. Y una de las cosas fundamentales, lo primero de esta teoría, es entender lo que para nosotros significa ser uno, la unidad. Esta es una metáfora. Esta es una metáfora. Imagina que ese es el centro energético del universo, la fuente, el creador, como tú quieras llamarle. Y está constantemente emitiendo sus haces de luz, su energía. Y con esa energía se mantiene el mundo, todo lo que existe. Constantemente emitiendo luz en todos los planos, en todos los mundos, en todo el universo. Cuando pedimos la conexión, este es un dedo. Fíjate, cuando pido la conexión se establece esa conexión simplemente por pedirla, por llevar la atención, por querer conectar con el centro energético del universo. Y si somos varios los que pedimos, mira lo que sucede. Se forma una conexión que nos está alimentando a todos constantemente. Cuando tú quieras, cuando tú lo necesites, cuando tú lo desees, recuerda, solamente con tu intención ya estás conectado. Y si somos muchos, la energía está alimentándonos y formando un campo. Y vuelvo a decir, esto es una metáfora. Estamos todas y todos conectados, realmente somos uno. Darse cuenta de esto es fundamental. Es una manera de entendernos y entender de una forma distinta a lo que habitualmente nos pensamos, que estamos separados de todo lo que hay. Somos uno. Y en este momento, cuando estamos cambiando tanto, nos acordamos de Leonardo da Vinci, que era un momento genial para la humanidad. El Renacimiento dijo, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Qué frase. Nos viene pero genial a nosotros, porque estamos justamente en esto. Y cuando presentamos Renovatium, en este proceso inicial, como lo llamamos, presentamos estos 4 niveles que tienen que ver con la tetraquis de Pitágoras, y lo veremos también dentro de un momentito que tiene que ver con el Tao Te Ching, un libro sagrado de la humanidad. Entonces, después de la presentación, empezamos con el circuito básico, un curso gratuito que lo podéis seguir viendo. Después entramos del 1, entramos en la dualidad, la pareja interior, somos una pareja entre femenino y masculino en nuestro interior. Después vienen los tres calderos, los 3 grandes centros de energía, conciencia que tenemos los seres humanos, que ya hablaré de ellos. Y por último, los 4 pilares. Los 4 pilares que son las 4 energías fundamentales que es lo que está construido toda la vida en la Tierra, por lo menos. O que nosotros reconocemos, porque después están apareciendo otra serie de cosas que estamos empezando a entender. Tierra, agua, fuego y aire son los 4 pilares. Muy bien, pues en este proceso hablamos de pareja interior, cuando tenemos, perdón, falta una frase aquí, Tao Te Ching. Dice el Tao engendra el 1, el 1 engendra el 2, el 2 engendra el 3, y el 3 engendra los 10.000 seres. Es decir, este proceso está constantemente ocurriendo. Los 10.000 seres albergan en su seno el yin y el yang, cuyas energías vitales interactúan hasta tornarse en armónica unidad. Yin, lo femenino, yang, lo masculino. Polaridades de la electricidad, no bueno o malo. Es decir, nuestra pareja interior son esos 2 campos energéticos que van a través de un eje. El eje es el canal central, como se le llama en Qigong. Los 3 calderos, uno está en el vientre, en la parte debajo del ombligo, el otro está en el corazón y el otro está en la frente. Si alguien ha escuchado el nombre de Sat, Chit y Ananda, que son los 3 también, los 3 grandes centros de conciencia y energía que se mencionan en el yoga, Sat
está en el vientre, Chit está en la cabeza, que es inteligencia, y Ananda, que es amor, felicidad, está en el corazón. Quiere decir que en todas las tradiciones se hablan de estas cosas. Y los 4 pilares del templo humano y divino, como yo mencionaba hace un momentito, que tienen que ver con las energías fundamentales: tierra, agua, fuego y aire. Hablaremos un poquito más. Vamos a ver un poquito, partiendo de esto, las bases de lo que hacemos. Lo primero es dar importancia a los 3 cerebros. Se le llamó los 3 cerebros a partir del año 1975, y sigue ese nombre, aunque ya sabemos que hay muchas otras cosas fundamentales. La razón, la emoción, el instinto, pues son 3 cosas distintas. Lo primero que surge es el instinto. Los primeros animales viven en base al instinto, poniendo huevos para reproducirse. Cuando desaparecen esos grandes dinosaurios, esos grandes bichos del comienzo de la vida en la Tierra, pues se empiezan a generar, la hembra comienza a generar a la cría en el vientre. Y ahí aparece una relación especial que llamamos emoción. Y con el paso del tiempo aparece en la parte frontal la razón. Este cerebro de la inteligencia que nos permite hablar, nos permite distinguir las cosas con distintos nombres, que genera creencias y valores en base a los cuales vivimos, en base a todo esto. Pero las 3 cosas están funcionando siempre al unísono. Nada más que algunas quedan un poquito más tapadas. Menos importancia le damos, no sabemos que están allí inclusive muchas veces. Explorar y aprender a utilizar nuestras capacidades es básico para nosotros. Entender, entendernos, comprender, comprendernos y utilizar adecuadamente todo lo que somos. Las últimas estimaciones científicas nos dicen que nuestro cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. ¿No cuántas? Y la corteza cerebral gestiona el 30% de la información, o sea, la parte externa el 30% de la información. Y la parte interna, llamada subcortical, porque está debajo de esa corteza cerebral, procesa el 70% de información restante. Estos porcentajes han ido cambiando. Por ejemplo, hasta hace poco se decía que el ser humano era como un iceberg, que lo que emerge del agua es entre un 7 y un 10%, y el 93 o 90% estaba debajo del agua. Consciente e inconsciente. Pues con las precisiones científicas sabemos otras cosas hoy en día. Pero para nuestro desarrollo y evolución necesitamos darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta. Hay montones de cosas que no nos damos cuenta que están pasando en nosotros. No solamente yo estoy haciendo la digestión, no solamente de esto. Muchas cosas que forman comportamientos automáticos en nosotros están allí. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? De aspectos de los pensamientos, del cuerpo, de las emociones, de nuestro estado energético, de la calidad de nuestra conexión exterior, el campo e interior, de los que no somos conscientes en este momento. Vamos a ver un vídeo real, no es ningún invento. Os dejo aquí para ver una experiencia muy bonita. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntase un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor.
Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos, o de lo contrario me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Cuántos comportamientos tenemos de este tipo? Se llaman comportamientos gregarios o comportamientos vicarios. La cantidad de cosas que nosotros hemos aprendido, que están en nuestro inconsciente, que hacen que hagamos, que pensamos, que sintamos alguna cosa de forma especial. Tenemos que aprender a darnos cuenta de que no nos damos cuenta. El rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta que no nos damos cuenta lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento en nuestra vida. Parece un juego de palabras, pero está dicho por una persona que yo respeto mucho, Ronald Lane, un psiquiatra inglés, una persona que estaba trabajando durante su vida en todo el mundo de la psicología transpersonal. Es decir, darnos cuenta cuántas cosas hay alrededor nuestro que no somos conscientes. Así que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, como decía Leonardo da Vinci ya hace muchos años. Nuestra época de vida está cambiando, como pasó con el Renacimiento. Tenemos misterios, muchos todavía. Por ejemplo, el misterio del ADN, lo que conforma realmente nuestra vida. Un vídeo cortito, miradlo por favor. This is important to understand because another researcher named Vladimir Popanov measured tiny particles of light called photons inside a vacuum tube. The photons were scattered as expected. A sample of DNA was then entered into the vacuum tube and they measured the photons again. They found that the particles of light aligned themselves along the axis of the DNA. Then, as they removed the DNA sample, the photons remained aligned to the same form of the DNA even though no DNA was present. This is what is known as the phantom DNA experiment. Esto quiere decir que el ADN tiene una configuración que se reproduce independientemente de que no haya la parte fisiológica, que no estén las partículas.
Básicamente nosotros estamos transmitiendo información con el ADN. Y esto que comenzó hace unos años a investigarse, porque fue un experimento que se le ocurrió a alguien, pues empieza después a confirmarse. Por ejemplo, conexión a distancia. Otro experimento demuestra que permanecemos conectados con nuestro ADN aunque estemos separados en la distancia. Y esta conexión es instantánea. ¿Cómo lo hacen? Toman una muestra de tejido y la separan del donante al que se le aplican estímulos como chispitas de luz, de corriente, que producen unos picos registrables también en la muestra aislada. Quiere decir que yo tengo una respuesta, si es mi piel, y el trozo de piel mío, que puede estar a 1 kilómetro de distancia, también le hace lo mismo al mismo tiempo. Todas las células están comunicadas a través del ADN, incluso en la distancia. ¿Qué tal? Un tercer experimento prueba que el ADN es sensible a las emociones. Es decir, que lo mismo que antes, nada más que esta vez, me ponen a mí las diferentes emociones controladas que tenían entonces efectos diferentes sobre la molécula de ADN, haciendo que se enrolle o se desenrolle según el tipo de emociones que me están produciendo, me están estimulando. Y también, hasta ahora se pensaba que el ADN solo respondía a la química, pero esta visión está cambiando. Se confirma que ejerce sus efectos mediante una nueva estructura de campo, le llamamos campo a un cuerpo energético, por ejemplo, el campo que tiene mi cuerpo en general, o el campo que tiene un árbol, por ejemplo. Entonces, una nueva estructura de campo más sutil de lo que hasta ahora conocíamos, por ese denominado efecto fantasma del ADN, que comunica todo lo que está creado en la creación. Comunica con todo lo que está creado. Y esta es la última novedad sobre ADN. Químicos utilizan el ADN para crear una antena más diminuta del mundo. Esa antena, así como macros, telescopios, microscopios, miniscopios, de como se le llame, con ella monitorean el movimiento de las proteínas en nuestro cuerpo. O sea que el ADN sigue siendo un misterio, pero nos estamos entendiendo que hay muchas cosas que están produciendo reacciones en nosotros más allá de lo que yo me creo, más allá de lo que siento y pienso. Estamos unidos, por eso decimos que estamos unidos con la familia actual, delante de nuestro, con toda la humanidad, a la derecha los descendientes que están viniendo a este mundo, antepasados y ancestros a la izquierda, maestros y guías detrás nuestro. Esto es una atribución que hemos hecho nosotros, que se utiliza de vez en cuando en distintos lugares, pero pensadlo como queráis. La clave es que con el presente, el pasado y el futuro estamos conectados. El doctor Francisco Mora, que es catedrático de Fisiología en la Universidad de Madrid, tiene un término que le llama ambioma. Dice el doctor Mora en una entrevista: al ser humano podría vivir sin las enfermedades más importantes que nos acechan si conociésemos los determinantes ambientales decisorios y que hemos venido llamando, con la intuición de mi buen amigo López Rejas, el ambioma. No somos víctimas de nuestros genes, sino de nuestro estilo de vida. El ambioma, lo que rodea, el ambiente que rodea a nuestros genes. En este libro interesante, de verdad, sobre neuroeducación, pues él dice, se ha definido como el conjunto de elementos no genéticos cambiantes que rodean al individuo y que junto con el genoma y proteoma conforman el desarrollo y construcción del ser humano o pueden determinar la aparición de una enfermedad. La diapositiva anterior dice, oye, el ser humano puede vivir sin las enfermedades más importantes que nos acechan. Y aquí nos está diciendo de que puede determinar la aparición de una enfermedad. ¿Cómo? Porque se junta en el ambioma el ambiente externo y el interno. Lo que está pasando fuera con mis creencias, con mis valores, con mis potencialidades e inclusive con lo que pueden ser mis predeterminaciones a una enfermedad. Pero hoy en día, que ya se ha experimentado muchísimo todo esto, sabemos que cuando hay gemelos homocigóticos, es decir, que tienen la partición de la misma, del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, que una vez fecundado se separa, resulta que separados estos niños, pues resulta que tienen distintas enfermedades de acuerdo a su educación, a su forma de ser, de pensar y a las situaciones que se encuentran en la vida. Nosotros tenemos ejemplos maravillosos sobre esto, de gente que estaba realmente ya como amenazada. Hay una mujer que con 47 años había muerto su bisabuela, su abuela, su madre y su hermana a los 50 años más o menos de la aparición de un cáncer. Y esta estaba realmente asustada por todo lo que iba a pasar. Entonces nosotros le contamos esto, le contamos lo que también dice el doctor Bruce Lipton, de que las creencias y los pensamientos influyen en el ADN y cambiarlos repercute en la salud.
Y entonces empezó a hacer un cambio de pensar, empezó a hacer Qigong, empezó a hacer una dieta distinta y sobre todo hizo PNL para dirigir su mente con mucha más precisión y no dejar que vengan los pensamientos. Y esa mujer ahora tiene 70 años más o menos. Quiere decir que fue la única mujer de la familia que no siguió. ¿Y qué pasa si ella corta esto? Que ya sus descendientes, aunque hayan nacido antes, resulta que tiene influencia lo que ella está viviendo. Esta es la maravilla de lo que estamos entendiendo hoy en día de la epigenética. La herencia genética al nacer te regala los planos de una casa, pero no te obliga a construir la casa así con los 2 dormitorios de esto. Esa casa la construyes y decoras con tu forma de vivir. Es tu forma de vivir lo que hace que tu casa sea de una manera o de otra. Porque no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. No estamos tan predeterminados por una parte con lo que pensábamos. Y vamos a hablar acerca de tu entorno de nacimiento, que fue una de las preguntas básicas que hicimos en la meditación. Y las preguntas fueron, ¿piensas que naciste donde naciste por casualidad? ¿O porque algo o alguien lo decidió así? ¿Crees posible que tú hayas escogido a tus padres? Otros grupos de personas creen que una especie de consejo de sabios elige una familia o situación en la que mejor te viene a nacer de acuerdo a tu evolución. Esto en la India es lo normal, le llaman la ley del karma. ¿Cuál es tu idea? ¿Crees que existe alguna causalidad o es todo causalidad? Veamos. Esta es una representación de mi novia y yo en el año 75. Estábamos haciendo una meditación, pensando, estábamos por tener unas relaciones sexuales, pero queríamos sentir profundamente, relacionarnos de una forma mucho más profunda. Y mientras estábamos haciendo esto aparecieron como 2 vórtices de luz que aquí están fijos alrededor de nuestra cabeza, pero que no, aparecieron de repente, dieron una vuelta por la habitación donde nosotros estábamos, se salieron de la habitación y fueron hacia el resto del apartamento. Nosotros nos pusimos de pie, por supuesto, fuimos a la cocina, al aseo, al salón y de repente, ¡pum!, esto habrá durado 3, 4, 5 minutos como máximo. Se van hacia la puerta, atraviesan por supuesto la puerta y nosotros, desnudos como estábamos, abrimos la puerta y habían desaparecido. Nunca supimos, preguntamos a personas en ese momento alrededor nuestro que podían saber algo, nunca supimos de qué era lo que había pasado. Pero sí, una cosa importante. Durante 10 años que estuvimos viviendo con muchas mudanzas, como de Argentina a España y todo lo demás, realmente no entendíamos lo que sucedió aquel día y lo que significaba. Fue en el año 1986 cuando conocí al doctor Livio Binardi, un ingeniero con una visión energética muy potente y que ha escrito unos cuantos libros. Este fue creo que fue el primero, Biopsicoenergética, que es una visión occidental sobre los chakras, que son los centros de energía. Entonces Livio tiene, en este libro, tiene dibujos de cómo esos vórtices de luz que nosotros habíamos visto, que exactamente cómo están. Él hizo en 1980, en la Universidad Estatal de San Francisco, en California, un proyecto de medición del potencial bioplásmico humano. Bioplásmico es esta energía que rodea a nuestra mano, por ejemplo, en este caso. Esto se llama una foto Kirlian. Fue las primeras fotos donde se empezó a percibir, a captar algo de la energía humana. Entonces, ¿qué es lo que significa lo que dice Livio Binardi? Pues que esto está escrito también en su libro, que en el momento de la fecundación hay 3 energías. La del padre, la energía Yang, el espermatozoide; la de la madre, la energía Yin, el óvulo; y la chispa de luz, esencia, alma, espíritu, como quieras llamarle tú. Quiere decir que en el mismo momento de la fecundación, en ese instante, se conectan estas 3 cosas. Y eso, claro, ya no es una simple transmisión de ADN y digamos, de toda la parte biológica, sino que hay otro componente, un componente energético espiritual. Por eso decimos que no hay un código genético, sino un código esengénico, es decir, la parte esencial, la parte espiritual también está presente allí. Al principio de la fecundación, el óvulo tiene ese vórtice de luz muy hacia afuera. Después poco a poco va bajando y hasta apuntar hacia la Tierra, que es, ya sabes que es lo que sabemos hoy, ¿no? La criatura que está gestándose, la que envía una señal a la madre para que se ponga de parto, por algún motivo especial, y puede ser 7 meses, puede ser antes, después,
si no es un accidente, lo que fuera, que aparece el impulso de tener la luz. O sea que nosotros lo dibujamos de esta manera. En la parte superior de nuestra cabeza, aparte de los chakras, que ya veremos y seguramente conocéis, hay un punto de luz muy brillante. No tiene esa dimensión, digamos, comparada. No, si yo digo que arriba de mi cabeza hay un círculo que puede tener 20, 30 centímetros, y más que un círculo, a veces como un toroide que está constantemente funcionando, y decimos no solamente nosotros, se dice que este es el yo superior, la parte espiritual del ser humano, y que cuando el ser humano medita o realiza su misión personal, entonces se actualizan las potencialidades que están contenidas en su núcleo esencial. De estas cosas, afortunadamente, hemos tenido comprobaciones, tanto trabajando con Minardi, después trabajando cuando él se fue de España, trabajando con otras personas. Es posible ver, entender, percibir esto. Esto genera conciencia. Quiere decir que cuando meditamos, cuando hacemos esa transmutación, cuando conectamos y vamos cambiando, se genera conciencia, con C. Conciencia con S para nosotros es el darme cuenta de que es de día, de noche, lo que fuera. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta energía y teniendo en cuenta esta chispa de luz, nosotros decimos que tenemos 5 inteligencias que son una unidad. Lo que se forma en nosotros, que es esa unidad psicosomática, como llamamos, donde está el cuerpo, pensamientos y emociones, la chispa de luz, lo pongo en el centro como una imagen, y el campo de energía, el campo que rodea todo lo que somos. 5 inteligencias que son una unidad. No trabajan por separado. Cuando pasa una cosa en un plano, indudablemente cambia también en los demás. Según la PNL, tenemos un mapa de niveles lógicos, que es una forma de entender, ¿no? Esto no es verdad. Pero fijaros, lo que emerge de la conciencia, la parte externa del iceberg, es el entorno y los comportamientos. Y por debajo están las capacidades, lo que yo he aprendido para poner en marcha las cosas. Las creencias vienen después, debajo, lo que yo creo. Y entonces, claro, lo que tú crees, lo que está debajo va influenciando hacia lo de arriba. Lo que tú crees te va a ayudar a hacer o no hacer, a tener capacidades o no tenerlas. Si tú valoras mucho una cosa, tus creencias van a apoyarte. Y la identidad es lo más profundo de ti a nivel psicológico, y lo transpersonal, lo espiritual, decimos que es lo menos percibido, por eso está más en el inconsciente. Y todo esto se va conformando en nuestro estilo de vida desde que nacemos. La educación después nos brinda un código de lectura de lo que sucede y las bases de nuestros comportamientos. Empezamos a decir, esto pasa por esto, por aquello, por lo más allá. Damos sentido a las cosas. Esto es lo que hace el niño desde que nace. Y cada causa tiene su efecto. Y lo que hoy nos pasa es producto de las causas anteriores que conforman la historia de nuestra vida. Esto está también muy verificado. Por lo tanto, nuestra libertad consiste en implantar hoy las causas adecuadas a los efectos que queremos lograr. ¿Qué quieres lograr? Venga, aprende a implantar causas que van a favorecer tu cambio. A estas causas técnicamente se le llama engrama. Entendemos por engrama aquella estructura neuronal estable generada por la estimulación, sea esta externa o interna, y que se encuentra vinculada a activaciones de respuestas concretas, sean inconscientes o conscientes. El engrama es el grupo de neuronas, un circuito neuronal que se activa ante la percepción de una determinada información. Quiere decir que nosotros estamos tranquilamente paseando por la calle y escuchamos un ruido de frenar del coche, y automáticamente nos pilla a algunos. De repente nos pilla una reacción muy grande. ¿Y esto de qué es? ¿Dónde está? O de repente aparece un gato y empezamos a estornudar. O aparece una persona, me hace un gesto y me da un estado emocional que me produce, por ejemplo, miedo o enfado o lo que sea. Esos son engramas. Cosas que están en nuestro inconsciente y que nosotros no sabemos que están generando. Son causas, como decía la frase anterior, que está generando efectos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a generar otros efectos, si queremos cambiar el comportamiento. Así que dentro de la célula, hay impulsos que activan determinados comportamientos que nosotros ignoramos. Pueden ser que
causados por situaciones que tu madre ha vivido durante tu embarazo. Si lo que le pasó a ella puede estar generando esos comportamientos no conscientes. Por eso en Renovatio, en primavera, esto lo aplicaremos en el encuentro del 25 de mayo. Cómo sanar el pasado y crear el futuro. Es decir, es posible sanar. Es posible cambiar cosas. Y esto lo aplicaremos entonces el 25 de mayo. Entonces, en Renovation decimos que hay un núcleo esencial. Es esa energía que hace que haya luz. Esa es la identidad esencial. Y la personalidad externa, esta que está formada por las creencias, los valores, comportamientos y todo lo demás, es la identidad psicológica. Entonces, no confundamos. Una cosa es lo que se ha conformado por toda mi educación, que es la personalidad, y otra cosa es mi espíritu, mi núcleo esencial, como le queráis llamarle. Lo que pretendemos hacer en Renovation es conocer ambas cosas, conocer la interacción, y con esto facilitaremos muchas veces los cambios y la toma de conciencia. Muy bien. Cuando hablamos de chakras, hablamos de centros de energía, que son, pues se dice que son 7 grandes centros de energía, desde la parte, la parte sexual, debajo del ombligo, en el plexo solar, en el corazón, en la garganta, en la frente y en la parte superior de la cabeza. Tenemos una esfera de luz tipo ovoide, por supuesto, y que en la parte superior de la cabeza, por ahí arriba, pues tiene como si fuera un embudo, que yendo hacia arriba pues se conecta con ese yo superior, y hacia abajo se conecta con la Tierra. Así que ahí tenemos los 2 centros con los cuales trabajamos, y hemos trabajado y seguiremos trabajando. También están los meridianos de acupuntura, y que los entendemos y comprendemos y trabajamos también a través de, por ejemplo, la órbita microcósmica. Todas cosas que iremos aplicando y seguiremos aplicando durante los cursos nuestros. No estamos en una época de cambio, en un cambio de época. Alquimia, algo que se consideraba totalmente pues, una cosa de colgados, pues os puedo sugerir vídeos, están en el grupo de Renovation, que está en Telegram, hay links de vídeos maravillosos sobre conferencias sobre la alquimia que son dadas por personas catedráticos, personas muy, digamos, dentro de la sociedad aceptada, que hablan de la alquimia y hablan de una manera muy seria en esto. Mientras tanto, Carl Gustav Jung decía que la alquimia es una escuela secreta de psicoterapia sagrada, porque para él la alquimia era una forma de cambiar interiormente, cambiar la psiquis, que después se une al soma, psicosomático, cuerpo, mente, emoción, energía y espíritu todo unido. ¿Qué es la alquimia? Es el arte que se dedica a transfigurar los elementos cotidianos de nuestra vida para llegar a hacerlos cada vez más puros. Simbólicamente es transmutar nuestro plomo en oro. Energéticamente, en el chakra básico de la raíz, ahí está lo que llamamos el plomo, y en la parte superior de la cabeza el oro. Hacer que esta energía se mueva y se mueva de una manera determinada produce que haya una transformación en nosotros. Y eso es lo que querían los alquimistas. Y le llaman la vía del amor. A mí me encanta esta frase de un místico sufí. Por las gracias de Alá, el misericordioso, el compasivo, hoy se han reconciliado mi sombra y mi luz. Hoy la sombra se ha vuelto semejante a la luz y la luz semejante a la sombra. Cada una de ellas permanece en su sitio, pero mutuamente han perdonado, y entre ellas fluye una brisa fresca, y su nombre es amor. Hanmati viene de la Wii. Qué hermoso. Mi cuerpo y mi espíritu siguen en su sitio, pero entre ellos hay una brisa fresca y su nombre es amor. Gracias. Las 4 energías, fuego, aire, agua y tierra, cuando se unen conforman este triángulo súper conocido que llamamos que es el triángulo hebreo, pero en realidad es un símbolo antiquísimo. Está en la India en cosas que tienen más de, no sé, 8.000, 9.000 años. O sea que es un símbolo universal porque está en muchos lugares. En muchos lugares que fueron conociendo las matemáticas, y es decir, que hay una configuración en todo esto que no es puramente casual, sino que tiene un entrelazamiento maravilloso. Una física, catedrática de física atómica, molecular y nuclear en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, María Victoria Fonseca González. María Victoria ha sido
profesora de cursos nuestros, nos está contando habitualmente las características de la física cuántica, por ejemplo, y últimamente fue la directora del proyecto MAGIC de medida de radiación gamma cósmica con telescopios Cherenkov en la isla de La Palma, Tenerife. Varias veces le repitieron, pero ya la última vez ya le pidieron que se quedara otra vez y dijo que no quería volverse a Madrid. Ella habla siempre del entrelazamiento cuántico, que es una interacción entre las partículas cuánticas. Las quantums no son materia, son cargas energéticas, más allá del espacio y del tiempo conocido. Oye, léelo. O sea que hay un espacio y tiempo que nosotros no conocemos. Bueno, entrelazamiento. Todo está entrelazado en el universo, los átomos, los electrones, el espacio, el tiempo. Dice la física que todo surgió en el Big Bang hace 13.000 millones de años. Y sigue unido hoy. Esto es lo que logran los místicos que se conectan con el todo. Tener la capacidad de percepción de lo que está pasando fuera de aquí, qué sé yo, cuántas cosas. El entrelazamiento cuántico nos está permitiendo estar en contacto realmente con muchos planos de conciencia. Inclusive se está viendo de que uno puede actuar hacia atrás en el tiempo. Curioso, ¿no? Y esto es otra de las cosas que a mí me interesa mucho, porque hace tiempo nosotros estamos viendo y sabiendo de que hay cambios en el interior cuando una persona tiene una experiencia con el vientre de su madre. El doctor Agustín de Herrán Gascón, de la Universidad Autónoma de Madrid, es director de las metodologías de aprendizaje y enseñanza prenatales. Aprendizaje y enseñanza prenatales, mira qué bonito. El niña prenatal aprenden y se desarrolla a través de diferentes métodos o vías. La primera es la impregnación, se llama saturación biológica, toda la parte de lo que la madre está sintiendo, todas esas sensaciones que se transforman en hormonas y en sustancias que va captando el niño, se está impregnando de todo lo que la madre siente. Pero esa impregnación proviene de los hábitos. Si la persona está serena, angustia, hay hábitos lectores o no. Y los conocimientos o significados que se le dan a las cosas. Sentimientos, actitudes, pensamientos, imágenes, ilusiones, proyectos, bla, bla, bla. Todo esto está conformando la educación prenatal. Es decir, se está trabajando mucho en esto y se comprueba de que es posible que las niñas y niños que están naciendo aprendan algo en el vientre de su madre. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar o cómo podemos mejorar la educación desde aquí? Y otra cosa muy importante, el poder del lenguaje. Cuando estudiamos el lenguaje humano nos acercamos a lo que unos podrían llamar la esencia humana. El aspecto creador del uso normal del lenguaje es un factor fundamental que distingue el lenguaje humano de cualquier sistema de comunicación animal. Dicho por Noam Chomsky, una persona respetada hoy en día por su sabiduría, por su conciencia, por su trabajo. Realmente el factor que distingue el lenguaje humano de cualquier sistema de comunicación animal es tremendo. Y ese aspecto creador del uso normal del lenguaje. No estoy hablando de cosas mágicas que también pueden pasar. El uso normal. Las frases que yo utilizo constantemente. Las frases que hablo hacia afuera y que hablo hacia adentro. Y lo que estamos proponiendo en estas tareas, esto que tenéis en Podia, ¿sí? Pues ahí está el uso normal del lenguaje. Bienvenidos y bienvenidos a los primeros pasos que te acercarán a tu bienestar. Ponte las gafas de aprendiz y recuerda, lo que viene conviene y te trae un aprendizaje. Lo que viene conviene. Lo que está pasando te ayuda. Aprende de todo lo que te está sucediendo. El lenguaje que debilita es cuando le atribuimos a los demás lo que uno hace, dice o piensa. Carlos me hizo llorar, mi madre me ridiculizó, María me hizo sentir culpable, mi jefe me hizo sentir que no valgo nada, este trabajo me estresa. Es un lenguaje que debilita porque nos hace dependientes de lo de fuera. Hay un lenguaje de cambio. En vez de decir Carlos me hizo llorar, puedo decir yo lloré cuando Carlos habló de mí. Mi madre me ridiculizó, me sentí ridícula mirando a mi madre. María me hizo sentir culpable. Cuando María contó la historia, yo me sentí culpable.
Mi jefe me hace sentir que no valgo nada. Creo que no valgo nada cuando miro a mi jefe. Este trabajo me estresa. No sé gestionar el trabajo que tengo y me estresa. Este lenguaje de cambio significa hacerse responsable de lo que está pasando. Antes de ayer me pasó un ejemplo, como tantos, constantemente. Ahora, a partir de ahora puedes empezar a escucharte y verte y entender lo que pasa. Entro normalmente a una tienda que hay cerca de casa y la dependiente estaba distraída, estaba mirando así, ¿no?, un poquito hacia un lado y no se dio cuenta. Yo me quedo un poco esperando y de repente se da vuelta y dice, ¿me has asustado? Le digo, ¿yo? ¿Qué hice yo para asustarte? No, me dice, tienes razón, no, me asusté yo. Fijaros, lo primero que dijo, me echó la culpa a mí, me hizo responsable a mí. No, ella se tiene que hacer responsable. Hagámonos responsables de nuestra vida, por favor. Es muy importante. Testimonio sobre el trabajo con el lenguaje. Me está trayendo cambios de raíz. Si no fuera porque lo he vivido, me costaría mucho creérmelo. El tema del lenguaje de comunicación ha sido una perla grande de conocimiento. Es un temazo, un gran aprendizaje. Gracias. ¿Qué lenguaje uso para comunicarme conmigo mismo? Interesantísima precisión. Me doy cuenta de cómo mi lenguaje inconsciente me limitaba. Y después de hacer el ejercicio con las palabras ayer y hoy, he visto cómo estos pensamientos negativos van perdiendo fuerza. Estos son ejemplos reales que están en el grupo de Telegram. O sea que no me lo estoy inventando. Y hay muchas más cosas sobre esto. Pero fijaros, os están diciendo nuestros compañeros de que se producen grandes cambios cuando aprendemos lo que nos hablamos interiormente. Por eso hay que observarlo, por eso hay que darse cuenta. No te sirve una grabadora porque la cuestión es qué pasa dentro de tu cabeza, a menos que tengas una grabadora para el interior de tu cabeza, que es otra cosa. Recordis. A ver, recordis significa pasar por el corazón. Recordis. Recordar viene de recordis. Recordar es pasar por el corazón. Todas las terapias ayudan al cuerpo, mente a sanarse. Pero el empujón final, la verdadera sanación, solo puede venir de uno mismo. De la paz interna, de la conexión espiritual y del auténtico amor universal. Las cosas que están bajo nuestro control son nuestros juicios, opiniones y los valores que decidimos adoptar. Y lo que no está bajo nuestro control es todo lo demás, que incluye todo lo que es externo. Quiere decir que lo que está pasando, nuestros juicios, opiniones, creencias, valores que están sobre eso no está bajo nuestro control. Pero podemos empezar a darnos cuenta de cómo funcionan, porque automáticamente que nos demos cuenta, somos capaces de cambiarlo. Darse cuenta de que no nos damos cuenta. Recuerda, la energía se ancla gracias al ritmo que le imprimes. Por ejemplo, hacer algo cada hora o cada día o un día de cada semana. No sirve de nada hacer, no sé, 10 horas de gimnasia una vez al mes. Porque 10 horas de gimnasia lo que hace es que te quedan unos calambres, que te mueres y dolor por todo el cuerpo. Y no tiene sentido. Pero si haces todas las semanas 1 hora, 2 horas, o todos los días media hora, 10 minutos, o lo que sea, ahí se ancla la energía y ahí se produce en cambio. Sí, aleatoriamente y de vez en cuando no produce. Lo puede producir, por supuesto, pero no es lo normal. Así que las 5 inteligencias son una unidad que se expresa con el lenguaje. Esto tenemos que ser muy conscientes. Es mi lenguaje verbal y el no verbal, el consciente y el no consciente, que me están ayudando a cambiar o a no cambiar. Renovation Primavera 22, el 8 de junio, cómo lograr el equilibrio y protección energética. O sea, el mes que viene trabajamos sobre este tema, el equilibrio e intención. Y estos son los chakras principales. Y vamos a hablar de bloqueos energéticos como estos están sacados del libro de Livio Benardi, o sea que es un libro que se consigue, inclusive está por ahí en PDF. Bloqueos energéticos, hay algunos más severos, otros más sencillos. Vamos a hablar de todo esto. Y yo os mostraba esto los otros días de algo que me pasó a mí hace tiempo. Esto fue en el año, como dice debajo, 87. Tuve un dolor muy grande mientras estaba impartiendo un curso. Me tuve que ir, pues no podía aguantar el dolor. Creí que era un cólico renal, porque yo había tenido cólicos renales anteriormente. Pero cuando me hacen la ecografía, primero la urografía, dice, después de la inyección intravenosa de contraste se aprecia una buena función en ambos riñones que son normales en forma y tamaño.
Los sistemas pielocaliciales y uréteres, así como la vejiga, no presentan alteraciones. Hay una imagen metálica, probablemente aguja, enclavada seguramente en la pared abdominal. Y cuando el médico ve esto y yo veo esto, digo, ¿y esto qué es? Me dicen, no sé. Dice, ¿usted se habrá clavado alguna aguja en el cuerpo alguna vez? Digo, la verdad es que no tengo ni idea. Dice, bueno, mira, a lo mejor todavía esto puede llegar a ser un error, así que bueno, vamos a hacer después una ecografía. Esto que está aquí a la derecha, ese digamos, marquita como blanca brillante, esa es la aguja. Y con una ecografía, ¿qué dice la ecografía? Material metálico, aguja probablemente en la pared interior del abdomen hacia el lado izquierdo, pero muy cerca de la línea media. Esto a mí me enseñó muchísimo. Gracias a esto, lo que viene conviene. Pude profundizar, ¿no? Quise profundizar muchísimo en el tema energético porque fui a hablar con el doctor Jiménez del Oso, un psiquiatra muy conocido en el que en los últimos años del siglo pasado, creo que él murió en el 2006, él había estudiado muchas digamos, costumbres indígenas en Brasil, en Perú, en Venezuela, en México. Y entonces me dijo que él había visto esto. Y lo único que me recomendó, dice, yo no sé lo que es, dice, pero lo que a mí me dijeron en estos lugares es que no se hiciera nada con cirugía, sino que se tenía que disolver. ¿Y cómo se disuelve? No lo sé. Me dijo él, así que bueno, empecé a investigar. Y unos meses después le pedí al médico, cuando sentí que ya no tenía nada, le pedí al médico que me sacara otra radiografía. Pero dice, ¿cómo? ¿Para qué? Digo, mira, el tema de que la aguja la tengo yo. La cuestión es que había desaparecido. ¿Cómo? No lo sé. Seguramente por todos los trabajos de limpieza que yo estuve haciendo. En nuestra ingenuidad hemos olvidado que debajo de nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Más allá de la razón hay otras cosas. La pregunta. Cuando los discípulos preguntaban si había vida después de la muerte, el maestro solía decir, la pregunta más importante es, ¿hay vida antes de la muerte? Esto es importante. ¿Hay vida antes de la muerte o hay automatismo? Que también es vida. Los límites no están en el mundo, están en nuestra conciencia. Este es el mensaje común de mis tres grandes maestros, Antonio Blay, Carl Durkheim, Claudio Naranjo. Personas que me ayudaron a hacer mi cambio, mi transformación personal. Los límites están en nuestra conciencia, no en el mundo. Lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que yo veo. ¿Y qué sucede cuando muere nuestro cuerpo físico? Esta es una historia que hay que tener muy en cuenta porque hay mucha gente que tiene pánico a esto. Yo creo que es un momento ideal para el ser humano. Hemos querido representar así. Chispa de luz, esa esencia. Se puede decir técnicamente a nivel científico que ha llegado a través de un agujero de gusano. El puente de Einstein-Robinson, ¿cómo se le llama? Y se marcha a otro plano a través de otro agujero de gusano. No sabemos lo que es. Pero es curioso, porque tenemos que preguntarnos cuál es la diferencia entre el principio y el final de la vida, entre el nacimiento y la muerte. Es decir, a esta persona que acaba de morir, se conjuntan, fijaros la energía, tres centros fundamentales, pero de todos, se conjuntan en la parte superior de la cabeza. ¿Por qué es tan importante la experiencia de la muerte del cuerpo físico? El yo, lo que yo llamo yo, nada más que ya está con otra cosa, está en ese vórtice de luz. No está en ningún otro lado. ¿Por qué es importante? Porque se rompe la vasija que contiene la identificación con lo que creemos ser. El ego, la mente dualista que divide aquello que nos separaba de la unidad. Es decir, esto es falso. Esta figura es falsa. Es decir, esta figura está ahí, pero realmente ahí, si ahí hay agua,
pues es superficial. Y la gota de agua conecta nuevamente con el océano, su verdadera naturaleza. Y en ese momento nos disolvemos en el agua. Morir es algo parecido a esto. Te disuelves en el agua. Que indudablemente tú puedes generar resistencias, sí, cuando tienes miedo, cuando estás aferrado tanto a esto, tanto a aquello. Y lo pasas fatal, sí, porque no terminas de disolverte. Pero decía el Buda, queremos entrenarnos en disolver la ignorancia de la dualidad y así, en el momento de la muerte, reconocer la luminosidad base, la unidad en el corazón y fundirnos en ella. Queremos entrenarnos en disolver la ignorancia de la dualidad. La ignorancia. Creemos que vivimos en un mundo dual, pero cuando avanzamos en esto nos damos cuenta que está todo unido. Todo es uno. Esta es nuestra idea. Y la idea también de muchísimas personas. Desgraciadamente en Occidente esto está bastante ignorado. Bueno, volvemos de nuevo. ¿Cuál es el objetivo de todas las prácticas que generan conciencia? Facilitar la experiencia de unidad. Nada más. Esto es lo real, lo más importante. Limpiar aquellas cosas que se están obstaculizando a nivel interno. Por ejemplo, las emociones que tenemos ancladas con nuestros antepasados, con nuestra niñez, o las energías que están bloqueadas en algún momento del cuerpo y tantas otras cosas. Facilitar la experiencia de unidad dicen que es la experiencia que cambia la existencia, ya que después de ella uno deja de creer porque ha comenzado a saber. Ya no es una creencia en nuestra vida, ya sé. Esto es muy bonito. Dicen que es la experiencia que cambia la existencia, ya que después de ella uno deja de creer porque ha comenzado a saber. Se va disolviendo mis pensamientos, mis creencias. Se va disolviendo todo lo que yo soy, lo que creo que soy. Y me queda algo muy sencillo. La escalera de la conciencia que te permite llegar hasta ese nivel simplemente para disolverse. Para que quedes como una chispa de luz. Cuando el ser humano medita y realiza su misión, lo que tú te has comprometido a hacer en este momento de la vida, se actualizan las potencialidades contenidas en su núcleo esencial. Quiere decir que hay muchas cosas que nosotros podemos actualizar. Esto genera conciencia. Hay una sola realidad, pero no la vemos directamente, sino a través de nuestra mente, y ella la fracciona. Quiere decir que lo que está pasando ahí fuera, mi mente lo fracciona, lo divide. Cuando la ve dentro, la llama yo. Cuando la ve fuera, la llama mundo. Y cuando la ve arriba, le llama Dios. Esta es una de mis frases predilectas dichas por Antonio Blay Foncoberta. Es lo mismo, soy yo el que pongo nombres que separan, pero es lo mismo todo. Muy bien, con esto terminamos. Recordad que el 25 de mayo hacemos el trabajo de sanar el pasado y crear el futuro, y el 8 de junio cómo lograr equilibrio y protección energética. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos. Entre una aquí y una hora nos vemos un par de veces. El Tao sigue funcionando. Hasta pronto. Gracias. Listo. Adiós.